Pues buenas tardes, saludos cordiales desde Extremadura. Como bien decía Miguel Ángel Álvarez, a quien agradezco profundamente la selección de esta ponencia, porque es un escaparate de la Junta de Extremadura en el sentido del trabajo que estamos desarrollando en materia de accesibilidad universal para, como decía, un escaparate, una ventana abierta al mundo, ¿no? Nos está permitiendo ser accesibles, ¿no? Y así que mi agradecimiento y mi enhorabuena porque pude compartir el año pasado presencialmente estas jornadas internacionales de patrimonio industrial, que son una maravilla en un lugar también maravilloso como es Asturias. Saludo, como le decía, a toda la gente que está ahí presencial y a las que nos están viendo a través de la pantalla. Para nosotros era importante trasladarles todas esas metodologías o pequeñas, grandes acciones que se están llevando a cabo desde la Junta de Extremadura en materia de accesibilidad, muy concretamente en el patrimonio, porque entendemos que es la palanca de cambio para la inclusión de muchas personas, ¿no? La mirada hacia el patrimonio desde la accesibilidad universal, desde la diferencia de la diversidad humana, desde las diferentes capacidades, ¿no? Realmente el significado universal lleva implícito esa mirada a los cánones de todas las personas, ¿no? Y nuestro objetivo es, en ese sentido, hacer un diseño universal de nuestro territorio, nuestros espacios naturales, nuestros espacios construidos, la edificación, con el objetivo, en el caso del patrimonio, de dar una segunda oportunidad tanto a ese patrimonio edificado y a esa cultura, como indudablemente esa segunda oportunidad a aquellas personas que tienen más dificultades para poder disfrutar de los espacios. Y ahí hemos iniciado un camino profundo de investigación y de consenso territorial para diríamos que crear una capa de accesibilidad en nuestro territorio. Y como institución, Junta de Extremadura, que debe ser ejemplarizante, rescatar también o no olvidar al menos esa función social que tiene la administración, recuperar ese compromiso sincero con la ciudadanía y con todas las personas, ¿no? En ese sentido, eh, estamos trabajando. Eh, Simplemente una pincelada de dónde se sitúa nuestro territorio. Nos situamos al sur-oeste de España, en la raya con Portugal, de ahí que Extremadura siempre tienda los lazos a esta tierra hermana, a Portugal. Y un poco les ponía en esta diapositiva todos los diferentes perfiles a los cuales deberíamos dirigirnos para hacer un patrimonio accesible y universal. Las personas con discapacidad, personas con limitaciones, niños, personas mayores, mujeres embarazadas. En definitiva, a nivel nacional podemos hablar de que hay 1.000 millones de personas que pueden tener alguna dificultad para transitar en nuestro patrimonio, ¿no? Por nuestro patrimonio, ¿no? En España el 8% de la población pues tiene alguna dificultad, tiene alguna discapacidad. En el caso de Extremadura alcanzamos el 10%, que serían en torno a unas 100.000 personas, a lo cual se suman personas mayores y también aquellas personas que vienen a nuestros territorios buscando una nueva oportunidad, migrantes, que también tienen dificultades de comprensión. Es decir, una de las labores que hacemos dentro de la Dirección General precisamente es romper esas barreras que están instaladas en vincular la accesibilidad única y exclusivamente a los espacios físicos, ¿no? Dentro de la Dirección General les voy a contar un poco cómo funcionamos. Les voy a trasladar valores de la accesibilidad universal y nuestra filosofía muy someramente, que luego son de aplicación a todas las políticas integrales que se están llevando a cabo por parte de la Junta de Extremadura. Una breve noción de la accesibilidad física, sensorial y cognitiva, buenas prácticas en patrimonio,
algunas guías que tenemos dentro de la Dirección General que se pueden poner al servicio de cualquier administración y cualquier persona, y nuestras oficinas como oficinas de apoyo. Dentro de los valores, para no alargar más la presentación, una de las partes importantes en las cuales se basan nuestras políticas es la transversalidad que une y conecta horizontalmente todos los diferentes campos y direcciones generales de la Junta de Extremadura, pero también en vertical. Para hacer un patrimonio accesible, indudablemente, hay que conectar las instituciones del Estado, instituciones regionales, y provinciales y locales, ¿no? Incluso la conexión con los agentes sociales y económicos y, por supuesto, las asociaciones de personas vulnerables, ¿no? Nuestra visión es integral y lo que pretendemos es alcanzar esa cadena de los derechos, conseguir que todas las personas puedan de alguna forma alcanzar el acceso a todos los campos, a la salud, al deporte, al ocio, a la cultura, a la vivienda y indudablemente también llegar a alcanzar esa cadena de la accesibilidad que nosotros la denominamos multiescalar, ¿no? Porque la accesibilidad se encuentra en todos los momentos de nuestra vida, ¿no? Para nosotros la accesibilidad es el derecho de los derechos, es el derecho que abre la puerta o la llave que abre la puerta a poder tener una vida plena, ¿no? y productiva. Por eso nos basamos en sellar alianzas y, por supuesto, en la escucha activa que nos tengan que decir todas aquellas asociaciones o personas que tienen alguna dificultad. La accesibilidad está entre lo social, hoy lo vemos, ¿no? Es una palanca hacia la inclusión social de todas las personas, sea cual sea el campo, sea el campo de la cultura, o sea el campo del patrimonio, o el campo de las artes, o cualquier campo. Tiene una vertiente educativa, una vertiente también cultural y también económica que no podemos despreciar. Es un vector necesario para cambiar la mirada de inclusión de todas las personas, ¿no? Y hay una vertiente que a mí me parece fundamental, que es la vertiente emocional, ¿no? La accesibilidad permite esa conexión entre los sentimientos de las personas y los lugares que habitan, ¿no? Y por eso es tan importante permitir ese acceso para generar esa memoria emocional que nos vincula directamente a los espacios que habitamos, ¿no? Siempre ponemos un ejemplo, que aquellas personas que no pueden acceder a un patrimonio, de alguna manera también les estamos condenando a que se desarrollen culturalmente, ¿no? Otro de los objetivos, diríamos que de los valores de nuestra filosofía es que entendemos que la accesibilidad es universal, es testadora de salud individual, porque indudablemente favorece la vida diaria, la normalización, la autonomía, y colectiva, porque a veces detrás de una decisión colectiva de hacer accesible un entorno, lo que se transcribe es esa solidaridad hacia los más vulnerables, ¿no? Y también nos traslada a la sociedad esa madurez como comunidad humana, ¿no? La accesibilidad universal es testadora de calidad de los entornos, porque si aplicamos la accesibilidad en nuestros entornos, en nuestro territorio, en nuestras edificaciones patrimoniales, realmente lo que estamos dando es el mensaje de calidad de vida, ¿no? Estamos construyendo entornos democráticos, lugares y puntos de encuentro para todas las personas, sin diferencia, cada una con su capacidad. Por eso nosotros tendemos a volver a recuperar esos espacios perdidos, elementos como el mobiliario o elementos como pueden ser espacios poco transitables, han impedido que las personas con dificultades puedan ocupar ese salón comunitario que son los espacios públicos, ¿no? Y sin duda alguna aspiramos a crear una capa nueva en el siglo XXI que pueda formar parte de ese patrimonio de las ciudades que ya existen, pero que sea como una capa más de la cebolla que integra los distintos ámbitos y épocas históricas, y que en este caso, en el siglo XXI, se cree esa capa de la accesibilidad universal como manto humano que integra a todas las personas, ¿no?
Para nosotros la accesibilidad universal es multiescalar porque se circunscribe al territorio, a un territorio rural, como es el territorio de Extremadura, o a una ciudad, o a un edificio, o a los productos y servicios también, ¿no? Entre ellos precisamente los productos audiovisuales, ¿no? Es decir, como decíamos antes, una cadena. Es multiescalar porque necesita el consenso y el apoyo de una gran cantidad de disciplinas, no solo la arquitectura, sino la salud, disciplinas de los cuidados, arqueología, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto, como decíamos, es multiuso porque todos los edificios deberían ser accesibles, ¿no? En realidad lo que pretendemos es buscar ese entorno que capacita a las personas, ¿no? Buscar esa igualdad de oportunidades para todos los perfiles humanos. A veces no lo podemos conseguir porque el patrimonio necesita de ajustes razonables y no a veces permite la orografía o otros elementos hacerlo completamente accesible, pero sí tenemos que ir encaminados a convertirlo en la medida de lo posible con la mayor, dotarlo de la mayor accesibilidad, ¿no? Porque nos vamos a beneficiar todas las personas en cualquier momento del ciclo vital de la persona, ¿no? Y por supuesto orientado, como decía antes, a todos los campos, ¿no? Al transporte, a la educación, a la sanidad, a la cultura y en todos los medios, no solo en el físico, sino también en el digital, ¿no? Para romper barreras sociales, psicológicas y favorecer ese bienestar, ¿no? Simplemente anoto la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada en 2006 y ratificada por España en el 2007, donde aparece la accesibilidad universal como pilar básico, ¿no? Y a mí me gustaría en este caso, en este momento que celebramos el 50 aniversario de la Convención de París, en la cual se protege el patrimonio también, enlazarla con esta convención que protege a las personas, ¿no? Que tienen más dificultades. Indudablemente, además, conecta con los objetivos de desarrollo sostenible. La accesibilidad se encuentra en casi todos los objetivos, en la educación debe ser inclusiva, trabajo decente que incluye a la diversidad de las personas y sus capacidades, la reducción de desigualdades, ciudades accesibles y sostenibles y, por supuesto, las alianzas, ¿no? Para, como bien dice este mensaje, no dejar a nadie atrás. En este caso paso muy brevemente a centrar el tema en lo que es la accesibilidad universal, que incluye el acceso a todas las personas desde el punto de vista físico, pero también cognitivo, porque para poder acceder a un espacio uno debe saber dónde se encuentra. La orientación de los espacios forma parte de esa cadena también de la accesibilidad. También comprender los espacios interviene la accesibilidad sensorial, tanto en los espacios como en la información y la comunicación. Y el objetivo principal, el objetivo fundamental es poder usar nuestro entorno y nuestros lugares que habitamos. Acceder, como decía, para poder acceder hay que desplegar una estrategia de diseño universal para todas las personas. Ahí aparece parte de la diversidad humana. Y aunque vean ustedes alguna diapositiva que se circunscriba a un espacio que no sea patrimonio histórico, pero lo que quería dar la imagen es de toda la diversidad humana, ¿no? Comprender, como decía, comprender el entorno y las edificaciones patrimoniales, circunscribirnos a la comprensión del medio virtual a través de las aplicaciones informáticas y a través de las páginas web, y también comprender a través de las distintas lenguas, no solo las diferentes lenguas, entre ellas la lengua de signos. Para eso hay que, como decía, desplegar una estrategia de diseño universal para la orientación, información y para los servicios, ¿no? Y utilizar los espacios, utilizar, por ejemplo, los servicios, en este caso, que puedan ser utilizados por toda la diversidad de personas. Aquí les hemos puesto las personas que tienen un audífono o personas que tienen
una dificultad auditiva. Para ello, la interrelación con los servicios debe garantizar elementos de apoyo como pueden ser los bucles magnéticos o el uso de un ascensor, por ejemplo, por parte de una persona ciega, debe tener garantías de poder incorporar elementos en braille, o el acceso físico a determinados lugares para poder utilizar esos espacios. Vamos a pasar a las buenas prácticas recordándole muy brevemente esa cadena de la accesibilidad universal que se basa en el acceso, uso, la comprensión, como les decía antes, y el trato hacia las personas con discapacidad o cualquier otro tipo de persona. Y las escalas diferentes en las cuales nos movemos. A mí me gusta aquí decir que siempre hay que ponerse en la piel de todas las capacidades de las personas y pensar las dificultades que se encuentran a la hora de recorrer un territorio para la vida diaria, una población, un barrio, cualquier tipo de arquitectura, los servicios y productos, la información y, como les decía, el trato y también el lenguaje inclusivo que está muy conectado al servicio que pueda dar cualquier producto cultural, ¿no? El primer ejemplo que les pongo rápidamente es la actuación en la localidad de Herbás, que es una localidad situada en el Valle del Ambrós, en el barrio de la Judería, a través de nuestra oficina técnica de accesibilidad. Se hizo un estudio de la zona del barrio a través del cual se pudo establecer las diferentes orografías que tenían las calles de esta localidad. Es una localidad conjunto histórico regional, declarada a nivel regional, y a través de ese estudio se vio la diferencia de pendientes que tenían las calles con un objetivo, el objetivo marcado de ordenar circuitos para que las personas usuarias de sillas de rueda y con otros productos de apoyo pudieran recorrer algunos espacios, ¿no? Siempre señalizado. Este mismo plano ya sirvió para que las personas supieran cuáles eran las calles accesibles, que son las de color verde, cuáles podrían ser calles accesibles con ayuda, que son las de color amarillo, y las rojas que tienen ausencia de accesibilidad y en muchos casos puede ser difícil incorporarla, pero de esta forma ya sí que es verdad que en ese caso estarían informadas para no utilizar esos lugares de tránsito, ¿no? En un recorrido patrimonial, ¿no? Siempre se empieza por lugares donde se incorporan aparcamientos y poder después establecer un recorrido peatonal. Aquí pueden fijarse en el caso del estado original y las pequeñas actuaciones, que muchas de las actuaciones en accesibilidad universal son de microcirugía, son del detalle, actuaciones que benefician el tránsito de esas personas con dificultades, pero que a la par no conllevan una intervención económica importante, ¿no? Por tanto, se parte de un itinerario donde la persona usuaria de silla de ruedas pueda dejar su coche con una transferencia lateral compartida, con una señalización, y ahí se dispone un recorrido en plataforma única donde se ordenan de manera muy importante el mobiliario, los elementos de descanso, la información, y eso va a permitir, como les decía, establecer un circuito de recorrido a esta localidad patrimonial. Avanzando, pues aparecen todos esos estudios necesarios, como les decía antes, de plazas de aparcamiento, de reubicación de mobiliario, de información y señalización accesible, la incorporación de pasos de peatones señalizados con peligro para las personas que tienen una discapacidad visual, el trazado de esa plataforma de 1,80, que es lo que necesita el cruce de dos sillas de ruedas, y de esa manera
poder establecer ese circuito, ¿no? La panelería, que es básica para llegar a todas las personas, con planos en alto relieve para que puedan ser tocados por personas que tienen una discapacidad visual, con colores y contraste, o bien la incorporación de información pues en braille o incluso en lectura fácil para llegar a aquellas personas que tienen dificultades de comprensión, ¿no? Siempre que se aborda un estudio de este tipo, se tienen en cuenta diferentes agentes, como no puede ser de otra manera, ¿no? Se habla con todos los agentes de la localidad para poder integrar esas necesidades con el propio ayuntamiento o con las propias asociaciones de personas con discapacidad o personas mayores que viven en estas localidades, ¿no? Bien, seguimos avanzando. Es un ejemplo de una de las actuaciones puntuales que se han hecho en una calle. Como ustedes ven, son calles con una orografía bastante potente, y en ese caso, más que actuar de manera integral, lo que actuamos es con pequeñas acciones como la incorporación de ese recorrido con un pavimento continuo, y con una barandilla de apoyo que no solo le sirve a personas que puedan tener una dificultad de caminar, usuarios de sillas de ruedas, sino también para las personas mayores o niños con su doble barandilla, para personas de baja estatura. Y en este caso lo que le llamamos son ajustes razonables. Hacemos todas aquellas intervenciones que pueden ser mucho más mejorables en materia de accesibilidad. Les traía este ejemplo, que son dos proyectos, dos planes de accesibilidad que se están poniendo ya en marcha las actuaciones. Se hizo una planificación, un plan de accesibilidad, donde participó de manera muy activa la ciudadanía. Uno es en el conjunto histórico de Guadalupe. Como ustedes saben, el monasterio de Guadalupe es Patrimonio de la Humanidad. Y el otro es en el conjunto histórico de Jerez de los Caballeros. Y en este caso podríamos decir que de manera innovadora, lo que se integra a la hora de redactar planes de accesibilidad universal es la participación ciudadana y talleres que sirvan de alguna manera para concienciar y sensibilizar a la propia ciudadanía de esa diversidad humana y cultural, y a la vez también talleres de formación y capacitación para profesionales que están de servicio, atención, como pueden ser las oficinas de turismo, como pueden ser el personal del ayuntamiento, y también el sector de la construcción, porque no olvidemos que es un sector que transforma la realidad y el entorno, ¿no? Y también talleres para aquellos negocios del turismo o empresarios vinculados al turismo, ¿no? Y de hecho se han puesto en marcha ayudas para facilitar la adaptación del comercio de proximidad en toda Extremadura, que incluyen subvenciones para la adaptación precisamente de sus locales desde el punto de vista físico, sensorial y cognitivo, ¿no? Es muy importante la escucha activa para nosotras a la hora de redactar estos proyectos, estos planes, a través de encuestas, a través de mesas de debate participativas, ¿no? Y como les decía, también damos formación integral en estos planes con talleres infantiles. Nos acercamos a la población infantil para que empiecen a concienciarse de esa diversidad humana, ¿no? Y talleres de pictograma que benefician a personas con discapacidad intelectual, talleres de productos de apoyo a la comunicación, como pueden ser las mochilas vibratorias, que a veces se utilizan para que las personas sordas sientan las vibraciones en un producto cultural, como pueden ser los conciertos, o bien las sillas de ruedas o otros elementos, ¿no? Se dan también un minicine de cortos animados inclusivos,
donde los productos de apoyo a la comunicación tan importantes como son el subtitulado en vídeos o bien la audiodescripción para personas ciegas o bien el signado básico para que se comuniquen personas sordas signantes, ¿no? O utilizamos un cuento que hemos sacado recientemente donde se habla del valor de los perros de asistencia que acompañan a las distintas discapacidades. Es decir, para nosotros es fundamental redactar planes de accesibilidad que ayuden a conocer el patrimonio local, pero también sensibilicen en todas las capacidades de las personas. Aquí tienen ustedes una imagen del proceso participativo, ¿no? Entre ellos. Paso a ponerles el ejemplo de actuación en el Monumento Nacional de los Barruecos. Es un monumento situado al lado del Museo Fostel, en la provincia de Cáceres, y aquí nuestra oficina de accesibilidad interviene con lo que se denomina la ruta de los sentidos, que permite acceder a todas las personas con sus capacidades, ¿no? En primer lugar, ellos hablaron con las personas que están en el centro de interpretación para establecer esa ruta más adecuada y poder ver esos elementos graníticos o esos bolos graníticos que se encuentran en ese paisaje y con el objeto de hacer esa ruta, ¿no? Que empieza en el punto cero, como les decía antes, en aquellos lugares que facilitan el acceso a las personas en silla de ruedas. Y a partir de ese punto se coloca una cartelería y panelería clave para orientar, que determine el recorrido, los puntos de descanso de ese recorrido y otras cuestiones, ¿no? Aquí tienen una fotografía del estado original y había una simulación de camino, pero lo que se incorpora con la accesibilidad es un camino de 1,80 de tierra compactada, con rulos que les sirven de guía a las personas con usuarias de bastón y que van encaminando de alguna manera a llegar justamente a los puntos de observación, ¿no? Como es este mirador, donde se incluyen elementos que favorecen personas de baja estatura o bien personas en silla de rueda, el poder contemplar ese paisaje en igualdad de condiciones, ¿no? Con esa panelería en lectura fácil, en braille y a la altura adecuada, ¿no? Lugares donde se encuentran los miradores tan importantes para el descanso de personas con silla de ruedas. Necesitan hacer esos pequeños descansos con apoyos isquiáticos y con mobiliario a la altura adecuada, ¿no? Siempre con esa información necesaria. Y aquí me paro un segundo porque a esta ruta se le llama la ruta de los sentidos precisamente porque las formaciones graníticas las pueden tocar personas ciegas a través de esas maquetas tiflológicas donde se puede descubrir pues, una formación que tiene forma de seta o de caracol, ¿no? Esta era un poco la ruta de los sentidos. Les hablo de un espacio urbanizado patrimonial en Mérida, que es el Acueducto de los Milagros, que conecta dos barrios, el barrio de San Lázaro de viviendas y un barrio administrativo donde sede de la Junta de Extremadura, ¿no? En este caso, la intervención se centra en poder eliminar esta escalera, que además no cumple en ningún momento los requisitos, porque las escaleras no forman parte de un requisito accesible, de un itinerario accesible, perdón, si realmente deben cumplir unos requisitos mínimos de accesibilidad, ¿no? Y en este caso no se cumplía. El primer punto de actuación es contactar con patrimonio, hablar con patrimonio. Patrimonio determina, da unas pautas y a través de esas pautas la Oficina de Accesibilidad Técnica de Extremadura empieza a hacer propuestas encaminadas a resolver pues, esa conexión, ¿no? Con un tramo de escaleras, un tramo de rampas con distintas zonas de descanso y por otro lado una escalera, una pasarela y al final
de nuevo otra escalera y rampa que te conecta a las dos partes de la propia ciudad, ¿no? Aquí tenemos unos alzados que de alguna manera pueden ustedes ver cómo estos elementos son elementos muebles que en ningún momento impiden la visión del monumento que es el acueducto de San Lázaro. Eso es clave, ¿no? Colocar elementos muebles, ¿no? Aquí una foto de cómo finalmente se actúa, cómo se señaliza para las personas que tienen una discapacidad visual, los arranques de las rampas y de la escalera, ese doble pasamano para personas que tienen baja estatura, prolongado 30 centímetros y con un zócalo para que el bastón blanco pueda moverse bien por esa zona, ¿no? La Casa del Mitreo, que se sitúa en Mérida. Aquí hay una operación integral, porque en este caso el propio ayuntamiento hace una plataforma única en la plaza y calle de acceso a la Casa del Mitreo, un espacio que tiene 12.000 metros cuadrados con restos arqueológicos. Les recomiendo que hagan ustedes una visita porque es un conjunto arqueológico interesante. Y aquí, como les decía, siempre en contacto con el ayuntamiento hace una plataforma única de acceso, en contacto con el consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, con arqueólogos y arquitectos, para llevar a cabo esta actuación, que en este caso el proyecto lo redacta una arquitecta del propio consorcio, ¿no? Y en el cual pueden ustedes ver ese circuito de rampas, que es el mismo circuito que llevaría cualquier persona. En algunos casos a veces se actúa convirtiendo el circuito para personas usuarias de silla de ruedas en un circuito secundario, cuando realmente tienen derecho a recorrer el mismo espacio que recorremos cualquier otra persona, ¿no? Y en este caso, como ustedes ven hay un zigzag de rampas muy suaves, utilizando esos mismos criterios que les había dicho antes, de tierra compactada, de barandilla con un zócalo para que puedan las personas con discapacidad visual moverse, con una panelería accesible y a la altura adecuada y situada para no entorpecer el paso. Como ustedes ven, había unas pendientes singulares, por tanto hay unos trazados de rampa muy largos que han sido además estudiados y analizados por personas con discapacidad, usuarias de silla de ruedas, para que esas pendientes fueran cómodas, ¿no? Y en aquellos casos donde teníamos una pendiente mayor, incorporar el porcentaje que establece la normativa, ¿no? Pero siempre con esa visión integral de incorporar todos los elementos necesarios para ese recorrido, en el cual pueden también observar plantas y no solo restos arqueológicos, ¿no? Donde, como les decía, la panelería incluye adaptación a lectura fácil para las personas con discapacidad intelectual o personas migrantes, ¿no? Que tengan más dificultades, o personas extranjeras que visitan nuestra tierra, con braille también. Esa es una visión interior de los mosaicos, en los cuales se opta por poner una barandilla transparente para que las personas con baja estatura puedan contemplar perfectamente los restos arqueológicos, los increíbles mosaicos que tiene esta casa. Los productos audiovisuales, no podemos perder de vista que cuando accedemos a un museo o accedemos a otro edificio patrimonial, ese producto también tiene que ser inclusivo. Les decía, incorporar en los vídeos subtítulos, lengua de signos y la audiodescripción para las personas ciegas, ¿no? En algunos de los paneles se incorpora también la retroiluminación, porque no todas las personas que tienen dificultad visual son ciegas. Hay personas con reducción de visión y la retroiluminación es muy importante para ellas, ¿no?
pasamos a la última exposición de monumentos. Conocerán ustedes el monasterio de Santa María de Guadalupe, que es Patrimonio de la Humanidad. Y aquí el patrimonio, la Dirección General de Patrimonio, hace una intervención con la comunidad franciscana del Real Monasterio, ¿no? Una intervención, ahí aparece en la fotografía, ustedes verán sombreados en color naranja, las pequeñas abstracciones entre comillas, porque ahora verán cuál es lo que ha supuesto esas actuaciones. De tal manera que pidieron asesoramiento a la Oficina de Accesibilidad de Extremadura, Técnica de Extremadura. Siempre se busca un recorrido que, aunque no sea accesible al 100%, permita esa inclusión al monumento. En este caso, si ustedes miran la zona inferior derecha, van a ver toda la orografía, las curvas de nivel. En este caso, en esa zona, la persona usuaria de silla de ruedas necesita un apoyo para llegar a una plataforma. Y esa plataforma es salvada por dos rampas, una más pequeñita, que da acceso al atrio chico, y una rampa de mayor longitud que da acceso a la capilla de Santa Ana, y posteriormente una plataforma vertical elevadora que da acceso a la Basílica de Santa María. Entonces, en este sentido, verán en las fotografías, siempre se va a señalizar el recorrido adaptado a las medidas, a nuestras posibilidades, ¿no? Ahí aparece el símbolo SIA que te indica dónde tiene que recorrer la persona, cómo se tiene que dirigir la persona a la plataforma intermedia, el estado inicial. Y esta es la fotografía del resultado final, un elemento mueble de madera sobre unos pilares metálicos. Para poder situar la cimentación se llevó a cabo un estudio arqueológico y, como es lógico, la intervención fue de la mano de Patrimonio de la Junta de Extremadura y con la redacción del proyecto del arquitecto Manuel Viola, y con el seguimiento de alguna manera de la Dirección General de Accesibilidad a través de su oficina, donde verán pues esa barandilla, vuelven a ver ese zócalo para personas con discapacidad visual y algún detalle constructivo de ese elemento, que es ahora muy utilizado por toda la diversidad de personas y que ha cumplido ese objetivo de acceso a la basílica como elemento clave dentro del monasterio. Una imagen del estado actual y la intervención en la cual se incorpora esa plataforma vertical elevadora para acceder ya a la nave. Elementos que pueden servir también como apoyo son para llegar a una comprensión y comunicación global y absoluta, universal, que son los planos ápticos, con diferenciación de colores, que favorecen la comprensión y la orientación para las personas con discapacidad intelectual y para las personas que puedan tener alguna dificultad visual. La incorporación de la señalética con pictogramas para orientarnos dentro del edificio, y también las maquetas tiflológicas que sirven de apoyo para comprender cómo son los espacios, sobre todo a las personas con una discapacidad visual, ¿no? Este es el Teatro Romano de Mérida, que está adaptado físicamente. Ustedes pueden comprobar las pendientes, pero en este caso me gustaría pararme en esta diapositiva porque el Festival de Teatro Clásico de Mérida, que se celebra todos los veranos durante 2 meses, han integrado la accesibilidad, no solo en el acceso a personas con discapacidad física, sino también para personas con discapacidad sensorial, de tal manera que uno de los días se representa una obra teatral con subtítulos en directo, se audiodescriben
las obras para personas ciegas. Los textos están todos adaptados a lectura fácil, incluso el programa para personas con discapacidad intelectual. También para personas que tienen audífono se les facilita los bucles magnéticos. Incluso el propio festival contrata a acomodadores que son personas con discapacidad intelectual. Brevemente les hablo de este proyecto. Es un proyecto que se centra en el entorno rural, es un proyecto de accesibilidad, innovación y creación contemporánea en el mundo rural, en localidades de menos de 5.000 habitantes, con un objetivo, el objetivo de valorar el patrimonio, no un patrimonio declarado, pero sí un patrimonio usado, no solo físico, sino también de costumbres y tradiciones, y en él, a través de la creación contemporánea, a través de las propuestas de artistas en diferentes entornos, nos aproximamos a esa accesibilidad, a hablar del patrimonio, pero también de la diversidad humana, como les vengo diciendo a lo largo de la ponencia, ¿no? Y entonces se hacen actuaciones en el entorno construido accesible, en el paisaje próximo integrador, y también tenemos muy en cuenta ese firmamento, esa noche que incluye a todas las personas y que de alguna manera forma parte de ese hilo conductor, ¿no? La anterior edición se intervino en la playa de Orellana, del pantano de Orellana, que tiene bandera azul, es una playa interior que tiene bandera azul, con una propuesta de un artista que de alguna manera hablaba de las barreras que tienen las personas para poderse aproximar al espacio físico. Y este verano la actuación se ha realizado en Alcuéscar, una localidad histórica con una basílica, la Basílica de Santa Lucía del Trampal, visigótica, y a través de 3 propuestas se ha interactuado con la ciudadanía de diferentes edades y con diferentes propuestas para llevar a cabo esa interacción entre el patrimonio, la innovación y la accesibilidad. Les pasaremos la web para que puedan ustedes consultar si les interesa. Nos acercamos a las personas a través de campañas de difusión del valor de las personas. En este caso es una campaña de 12 vídeos, cada uno de ellos refleja la mirada de una de las personas con su discapacidad, de tal manera que nos llaman la atención y nos encaminan indudablemente para hacer un mundo más solidario, más inclusivo y que podamos transformar nuestro entorno. Uno de los mensajes es un mensaje en positivo y otro de los vídeos trata y habla de la mujer rural con discapacidad. Para esta dirección es muy importante poner esta mirada hacia como les trasladaba de todas las personas. También les podremos facilitar la página web donde pueden ver los vídeos que están subtitulados, signados y audiodescritos. Y toda la campaña está adaptada a lectura fácil para que las personas con discapacidad intelectual puedan comprender la campaña. Las últimas diapositivas les hablo de las guías que desde la propia dirección y en colaboración con nuestras oficinas estamos publicando. Una de ellas es el Manual de Accesibilidad Universal para el sector de la construcción, orientado a toda la cadena del sector de la construcción, porque como ustedes saben, al final la parte constructiva es muy importante para poder acceder y usar esos entornos, y una guía de turismo accesible donde se localizan aquellos emplazamientos y entornos que tienen mayor o menor accesibilidad, ¿no? Nuestras oficinas, somos una dirección general a nivel nacional que cuenta con el apoyo de 3 oficinas, una especializada en los entornos físicos, otra especializada en la accesibilidad sensorial, con productos de apoyo a la comunicación,
Otra de accesibilidad cognitiva, que trata de adaptar los documentos a lectura fácil y además de orientar a las personas en el entorno, y un servicio de lengua de signos que acompañan a las personas sordas signantes. Es decir, nuestra labor es coordinar todas estas oficinas para llegar al espectro de la propia accesibilidad universal, ¿no? Y finalmente ahí está nuestra página web. A la organización les pasaremos, ya les hemos pasado esta presentación para que cualquiera que esté interesado en saber todo lo que hace la Dirección General lo pueda consultar, pueda descargarse esas guías gratuitas, esas campañas que estamos llevando a cabo y puedan tener información de nuestras oficinas. Termino hablando de las palabras claves, ¿no? La transversalidad para la inclusión social, para la igualdad de oportunidades de todas las personas, adaptar nuestro patrimonio, hacerlo universal, no es solo darlo a conocer, sino que el patrimonio universal debe garantizar que todas las personas accedan a él, con esa diversidad humana, que indudablemente no solo ayuda a conocerlo, sino también que se pueda entender el patrimonio como punto de emprendimiento. Indudablemente es dar también esa segunda oportunidad si se rehabilita con criterios de diseño universal, dar esa segunda oportunidad al patrimonio, pero dar también esa segunda oportunidad a las personas. Y en ese camino de crear esa capa de la accesibilidad universal, en ese camino está Extremadura, como seña de identidad de nuestro trato amable y humano e integrador de todas las personas. Muchísimas, muchísimas gracias, Miguel Ángel, por darnos esta oportunidad.